Hace, para ser preciso, en el 2017, ¿cuántos años hace, hermano? 7 años. Sí, ¿verdad? Prediqué este sermón y Dios puso en mi corazón ahorita le voy a platicar por qué, por una plática que tuvimos el día miércoles, los hermanos que estuvieron aquí en el servicio de oración y que le voy a compartir ahorita en medio del mensaje, si Dios me da la oportunidad. Me acordé de este pasaje y quiero compartirles otra vez este mensaje que compartí en aquel 2017. Vamos a hablar de la iglesia resplandeciente. Este es el tema o el título de este mensaje, la iglesia resplandeciente. Y vamos a fijar nuestra atención a un pasaje que se encuentra en el Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 6, vamos a leer solamente el versículo 10. Y no tiene segunda parte este mensaje, así que espero con la ayuda de Dios terminarlo en tiempo y forma. Cantares capítulo 6, versículo 10. Vamos a dar lectura a este pasaje, amén. Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Salomón pregunta: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es una pregunta, hermano. ¿Quién es? Dice Salomón. ¿Quién es esta? Dice. Mire, hermano, la iglesia de Cristo puede ser menospreciada y es menospreciada por el mundo. La Escritura nos muestra que en momentos seremos perseguidos, seremos vituperados. Según algunos pasajes bíblicos, indican que la iglesia pasará por estos momentos de aflicción, de dificultad. Si leemos el capítulo 1 y 2 de Job, del libro de Job, nos damos cuenta, hermano, que los justos, los que perseveran en la justicia y los que hemos sido perfeccionados y santificados en Dios, padecemos o padecemos, ¿verdad? Es la palabra correcta, porque también nosotros hemos sido perfeccionados y santificados en Dios. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 12, versículo 10, en su segunda parte dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto nos muestra que no hay tregua para la iglesia, hermano. No hay tregua. Día y noche el acusador nos acusa, nos señala, nos hostiga, nos vitupera. Esto es algo cierto, tan cierto, hermano, que le vuelvo a repetir, es algo escritural. El infierno mismo, dice la Escritura, hará guerra en nuestra contra, aunque también la Escritura asegura que sin prevalecer contra nosotros. Mateo capítulo 16, versículo 18, también en la segunda parte dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces esto da a entender, hermanos, que el infierno mismo hará guerra contra nosotros. Sin embargo, la iglesia de Cristo, escuche bien esto, por favor. La iglesia de Cristo no pasará desapercibida como una luz en el mundo, y menos en un mundo de tan densas tinieblas como en el que ahora nos encontramos. Hermanos, fuimos llamados como iglesia a exhibir una vida
que tiene el remedio para todos los males, escuche bien, de esta pobre, enferma y agonizante humanidad. Aquí, hermano, quiero hacer precisamente ese paréntesis del que le hablaba, y quiero hacer extensiva la plática de la que tuvimos este miércoles. El miércoles, hermano, en la oración platicábamos un poquito, los que asistimos, de cómo como iglesia, hermanos, no podemos negarlo, para vergüenza un poquito nuestra, o si es mucha la vergüenza, mejor, porque esto nos ayuda a accionar o a despertar, de la situación que como iglesia vivimos, hermanos, apartados de el mover de su espíritu, ignorando los dones del espíritu, el mover del espíritu entre nosotros. ¿Cómo hemos perdido, hermano, esto? Decíamos el miércoles, ¿cómo necesitamos volver a buscar, a clamar y a pedirle a Dios que se mueva entre nosotros? No solamente en nuestros servicios, decíamos, sino con nosotros, con la gente de allá afuera. Y por eso busqué este mensaje, y corregido y aumentado quiero compartírselos. Cómo hemos perdido hasta el interés por los dones mismos. Decíamos, haciéndonos vivir un cristianismo hasta en cierta manera frío y formal. Somos cristianos tan formales, hermano, pero tan formales que es sinónimo de frialdad. En algunos momentos, en algún sermón he tenido la oportunidad de decirnos, hermano, que a veces ya en nuestros cultos, si alguien alza las manos o llora o es tocado por Dios, ya lo vemos con rareza y decimos, pues, ¿qué le pasa a este? Cuando antes, hermano, nadie escondía, hermano, este tipo de actitudes hacia Dios o de conmoción por causa del Señor. Creemos, sin embargo, que si estamos recordando, yo creo de alguna manera que si esto está viniendo a nuestra mente y se ha vuelto una inquietud en nosotros, yo creo que Él está tocando nuevamente a la puerta de nuestro corazón, y dependerá de nosotros realmente si le abrimos para que el Señor vuelva a cenar con nosotros y en una santa compañía la iglesia pueda volver a ser lo que antes fuimos, hermano. ¿Sabe por qué? Esto es importante. Porque el mundo y el tiempo en el que vivimos requiere que la iglesia se manifieste de esta manera. Hemos visto y ya hemos comprobado que el formalismo religioso, que la frialdad y el formalismo religioso no ha dejado, hermano, grandes ganancias allá afuera con la gente del mundo. No hemos logrado mucho. Y yo creo además que el tiempo ha llegado en que la curiosidad de las gentes y su creciente problemática deberá despertar en la iglesia una respuesta favorable a toda la inquietud que la gente tiene. Yo creo que es el tiempo en que hemos de responder como iglesia a toda duda, en que hemos de enfrentar todo dominio y toda fuerza oscura, porque nosotros somos los únicos que podemos hacer frente a estas cosas. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede creer esto? ¿Podemos creer esto? Y yo le voy a decir, y voy a ser muy sincero, a menos que no estemos viviendo en este siglo XXI, y a menos que no estemos viviendo en este mundo en el que nos encontramos, o que tengamos, yo no sé, vendados los ojos completamente, no podríamos decir amén a esto que le estoy diciendo, hermano. Porque todos los días y a todas horas vemos cómo, ahorita platicando con Freud, ¿verdad? Platicábamos así rápidamente de cómo nuestra nación está imparable, hermano. La maldad, la oscuridad, las muertes. Vieron hace unos días la muerte de esa joven candidata, hermano, de Guanajuato.
O sea, qué tristeza todos los días por ideales, hermano, mundanos, terrenos, políticos, como quiera que se llamen, hermano, derraman sangre como, así yo, porque así lo dice la Biblia también, como si se derramara agua, hermano. La oscuridad en nuestro tiempo y en nuestro siglo es tan densa que yo creo que nosotros, la iglesia, tiene que despertar ya y tomar su papel en medio de este mundo. Hermano, si no lo hacemos, si no despertamos, estaremos viviendo una vida de engaño como iglesia, una vida de engaño. Jeremías, hermano, el profeta le reprendía a su pueblo, reprendía a los líderes de su tiempo y les decía: por favor, no le estén sobando la espalda, el lomo a la gente, diciéndoles hay paz cuando no hay paz. Dice Jeremías 6:14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz, dice Jeremías. Nosotros a lo mejor no decimos a la gente, sí, todo está bien. No. Pero si callamos, si no nos comportamos a la altura, si no brillamos en nuestro interior por el Espíritu Santo, que es fuego, que es luz, estamos haciendo lo mismo. Estamos diciéndole a la gente, todo está bien. Si la gente nos ve tranquilos, si la gente nos ve conformes, si la gente nos ve, hermanos, sin poseer los dones, el fuego del Espíritu, la gente va a pensar, todo está bien. ¿Sí sabe usted que la iglesia de Cristo siempre ha sido referencia, hermano, de las cosas de la verdad en primer lugar? De la verdad de Dios. Por eso la hermana Judith tiene la inquietud, desde hace unos días me mandó ahí alguna información, diciendo, hermano, la gente se está volcando con esto del eclipse en cosas que no tienen sentido, en cosas que no son verdad. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Vemos que la gente se va, hermano, por un camino equivocado y nosotros seguimos callando. La iglesia, como un escaparate, deberá mostrar la gloria de lo que el cielo es capaz de hacer aquí en la tierra. Esa es la función de la iglesia, mostrar aquí en la tierra lo que el cielo es capaz de hacer. La presencia y manifestación de la iglesia debe ser tal que las gentes se pregunten, como Salomón preguntaba, varias cosas. Porque en este solo versículo, y volvamos a Cantares 6:10, la primera pregunta que Salomón se hace, dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Y aunque Salomón se preguntaba por la sunamita, por la hermosura de la sunamita, esa mujer a quien Salomón le echó el ojo y fue cautivado, esto tiene, hermano, implicaciones para la iglesia. Salomón decía: ¿de dónde son estos que van creciendo, que van acrecentándose? Porque cuando dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Sabe usted lo que es el alba? El alba, hermano, es esa manifestación diaria donde el resplandor del sol empieza a manifestarse en el este, en el cielo, y empieza a verse la claridad, una claridad que no puede ser detenida y que va en aumento. Y aunque el sol no se vea, vemos la claridad y vemos empezar que crece y crece y crece hasta que nace, hermano, la luz tremenda de un nuevo día. ¿Quién es esta que acaba de salir de la oscuridad y de la noche y ya le amaneció? Está diciendo Salomón. ¿Quién es? ¿Sabe usted quién es? ¿A quién le amaneció ya? ¿Quién puede ver con claridad? ¿Quién es luz para sí mismo y para otros? La iglesia, no hay nadie más. Solo nosotros. Y esto no es vanaglorioso, esto es verdad, una verdad que implica responsabilidad. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? ¿De dónde dirá el mundo? Son estos que van acrecentándose. La iglesia y los creyentes
en su conversión son como la aurora, con su luz pequeña, pero creciente. Una persona que nace de nuevo es una persona que ya posee luz, y aunque pequeña en sus primeros días, en sus primeros tiempos, debe ser una luz que crezca, debe ser una luz que vaya en aumento. Grábese esto, hermano, por favor. Con esto quiero decir que podemos, como iglesia, es más, tenemos que cerrar filas, y lo voy a decir tal como es, como congregación. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra luz no solamente debe de brillar en estas cuatro paredes, con una buena alabanza, con un buen sermón. Nuestra luz como congregación, tenemos que entenderlo, tiene que brillar más allá de estas cuatro paredes. Tiene que ir creciendo. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, hay algo muy interesante. Dice: entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, comunes del vulgo, dice el libro de los Hechos, dice, la gente se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús, dice el libro de los Hechos. La gente, cuando veía a esos primeros cristianos, hermano, reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo lo sabrían? ¿Cómo lo sabrían, hermano? Bueno, aquí nos da una de las cosas que pueden haber dado a entender que habían estado con Cristo. Tenían denuedo, tenían valentía en sus corazones, ¿sí? Y aunque se menciona también, eran gente del vulgo, era gente común, era gente sin letras, ellos expresaban la verdad recibida de Dios con precisión, con exactitud. Yo no sé, hermanos, cuando la iglesia empezó a tener sumo cuidado en no ofender a los impíos y a comportarse o a dar a entender un evangelio mocho, un evangelio recortado, un evangelio, hermano, que no demuestra valor, no demuestra valentía. Y hoy podemos tener mucho conocimiento, pero, hermanos, poca valentía. Estos que veían a Pedro, a Juan y a los discípulos reconocían que habían estado con Jesús porque tenían valentía y presentaban la palabra de Dios con exactitud. Pablo a los Corintios, hermano, dice en su primera carta, capítulo 1, verso 26 al 28, dice: pues mirad, hermanos, dice, miren vuestra vocación, dice, yo sé, dice Pablo, no son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, yo creo que este es un tiempo que precisa que nos olvidemos un poquito de las letras y de los títulos, que nos olvidemos un poquito de si somos considerados sabios o poderosos, o si pertenecemos a una familia importante de abolengo o de nobleza. La iglesia tiene que entender qué es lo que le hace brillar, y es que, hermano, lo que nos hace brillar es que hemos estado con Jesús. Hemos estado con Jesús. Y aquí, hermano, yo quiero hacer también un paréntesis. Yo creo que todos necesitamos de sinceridad con Dios. Podemos haber recibido mucho de la palabra de Dios, muchos mensajes, muchos sermones, muchos testimonios. Pero, hermano, si no hemos tomado la decisión por Cristo, si no hemos entrado por la puerta
Definitivamente necesitamos hacerlo, porque si no, entonces no sabrán que hemos estado con Jesús. Podemos estar y entrar a una congregación por una puerta, pero la fe no cobija al que entra por una congregación. La Escritura dice: mas el justo por su fe vivirá. Es un asunto personal. Necesitamos tomar una decisión personal en cuanto a Cristo, si queremos alumbrar, si queremos ser alumbrados y alumbrar. Miren, la Escritura, decíamos, la iglesia tiene que entender qué es lo que la hace brillar, y es Cristo lo que nos hace brillar. Es Cristo Jesús, hermano, que nos hace ir en creciendo. Beto sabe lo que es ir en creciendo. Luis, ¿sí saben lo que es ir en creciendo? Creciendo, le voy a decir lo que la Wikipedia dice. Esta palabra creciendo es una orden utilizada entre los músicos y que significa el aumento gradual, óigalo bien, en la intensidad de un sonido. Usted ha visto a los directores de orquesta que a veces están así muy solemnes, así como que las olas lo van llevando, y ahí está uno, ¿verdad? Como Mr. Bean ahí yéndose con el director, pero de repente ha notado que el director se despeina, ¿verdad? Yo no me puedo despeinar, pero se despeina y empieza a hacer este tipo de señas. ¿Qué significa eso? El director empieza a decirle a todos los que están ahí sentados, cada quien con su instrumento: eleven la nota, crezcan en sentimiento, en poder, transmitan lo que esta melodía quiere transmitir. La iglesia, hermanos, en este tiempo, en este siglo, está siendo llamada a crecer, a resplandecer, a ir en creciendo precisamente. El maestro director ha dado la orden para tocar esta última pero aumentada nota del fin de los tiempos, donde la oscuridad que parece cubrirlo todo será encandilada por la luz creciente de la iglesia de Cristo. Yo no sé qué concepto tenga usted, hermano, de lo que va a suceder, más bien de la condición de la iglesia en el último tiempo. ¿Usted cree que la iglesia, cuando Cristo venga por ella, la va a tener que sacar debajo de la cama o de las cuevas, escondida, amedrentada? ¿Cómo cree, hermano, que Cristo va a encontrar a su iglesia? Y habrá gente que diga, pues va a ser un remanente, hermano. Ya una vez dijimos que Apocalipsis dice que son miles de millares, hermano, que no se pueden contar. A lo mejor en comparación de una multitud, ¿verdad?, de la humanidad, a lo mejor va a ser un remanente o una parte, un porcentaje. Pero, hermano, vamos a ser miles. ¿Cómo vamos a estar? Hermano, la Escritura enseña que vamos a estar brillando. Tenemos que estar brillando. El Señor está llamando a la iglesia, hermano, a esto. Yo creo que nosotros tenemos que entender como iglesia que ya basta de tonos y notas bajas, tranquilitas, lúgubres, calladitas. El Señor quiere que pisemos la nota gloriosa del avance avasallador de su pueblo. Esto es lo que el Señor quiere del último tiempo para el mundo y para la iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? De vez en cuando, en triunfo en Cristo Jesús. Dice siempre, siempre. ¿Y qué quiere decir la palabra siempre? Constantemente el Señor nos lleva o nos quiere llevar de triunfo en Cristo Jesús. Dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quién es esta? Dice Salomón. El mundo tiene que llegar a preguntarse en este tiempo: ¿quiénes son estos que se muestran así, que han crecido y que siguen creciendo como el alba? Ya dijimos que el alba es ese primera luz o resplandor del día, pero que va creciendo, ¿verdad?, con fulgor imparable.
Hermano, esto ilustra o debe de ilustrarlo perfectamente la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. La gloriosa belleza de la novia ha de estallar sobre el mundo oscuro y enrarecido por la extrema maldad, como si fuera un segundo amanecer. Hemos de salir al encuentro de las multitudes, pero hermanos, colmados de dones y colmados de respuestas esperanzadoras para la gente. No podemos seguirnos, hermano, presentando ante la gente con ese formalismo quieto. ¿Tú eres cristiano? Oye, te conozco desde hace años y no sabía. Pues claro, somos tan formales, somos tan quietos, tan callados, que no hay luz que la gente pueda percibir en nosotros. Pero la iglesia definitivamente en el último tiempo habrá de manifestarse como una iglesia colmada de dones, de respuestas esperanzadoras, como si se tratara de la luz de un nuevo día. Algunos sinónimos del alba son amanecer o aurora, los cuales pues pueden ser vistos solo por breves instantes, ya lo dijimos, ¿verdad? Usted nunca va a ver un amanecer que se quede permanente, ¿verdad? Fijo ahí. No, siempre va en aumento, siempre va creciendo, ¿sí? Entonces, la gente podrá decir, y lo va a decir, hay muchos errores en los cristianos, tienen muchos defectos, pero ¿sabe qué? La iglesia camina a la perfección. Su luz tiene que ser cada vez más intensa. Y esa luz tiene que opacar, llegar al punto de que nuestros errores y defectos no se vean y solo se vea el resplandor de Dios. Proverbios, otra vez, Salomón, en el capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos, oiga, la senda de los justos es como la luz de la aurora, del alba. ¿Qué dice? ¿Cómo es esta luz? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso dice ese versículo, hermano. Eso dice ese versículo. Exactamente lo mismo. Dice que nosotros, hermano, vamos paso a paso, vamos buscando la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero dice, vamos tratando de alcanzar la estatura, la medida del varón perfecto. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos declarando ese texto? Años. Esto tiene que empezar a verse, tiene que empezar a manifestarse. Tiene la gente que empezar a preguntar: caray, este vecino mío no lo conocía así, este compañero mío de trabajo no lo conocía así. Nuestra misma casa y familia tiene que decir: caray, qué mosco le picó a este, ¿qué trae ahora? Sabíamos que es religioso, que va a la iglesia religiosa y puntualmente, pero nunca lo habíamos oído hablar así. ¿Cuántas veces, hermano, nos detenemos inclusive de orar por un familiar nuestro que está muy mal de salud y que a veces nosotros decimos: pues sí, pero como que qué penita, ¿no? Aquí en medio de la reunión familiar orar por él, me voy a ver medio cursi. Se lo digo porque yo lo viví, hermano. Yo tuve que quebrar eso a punta de valentía y de decisión personal. Y se lo digo, hermano, para que vaya tomando decisiones personales. Yo venía y predicaba aquí en la primera congregación que fundamos en Tierra y Libertad. Predicaba, con toda la injundia del mundo, y los hermanos: hermano, ore por mí porque tengo esto, me pasa aquello. Orábamos, imponíamos manos por todo mundo, aunque era una congregación pequeña, pero bueno, siempre hay necesidades. Y llegaba a mi casa, estoy hablándole antes de casarme, era soltero, y llegaba a mi casa y veía a mi madre inflamada con una postemilla o enferma de tal o cual problema, y yo decía: pues ahí están mis hermanos, ¿qué van a decir, verdad, de mí? Que ore por ella. Hasta que Dios me tuvo que sacudir y decirme: ¿cómo es posible? Eres peor que un incrédulo. No estás proveyendo para tu casa. Ya tú eres el pastor que ora por todos con fe y no puedes orar por tu madre. Entonces tuve que tomar valentía y tomar decisión y decir: Señor, ahí voy. Mamá, déjame orar por ti.
Pues ahorita mi madre me parece que me ve como el hermano, como el hijo mayor, ¿verdad? Descansa siempre en mí. Por esas cosas tan simples, tan sencillas, parecieran a veces simples y sencillas. Hay que romper, hermano, como Gedeón, hay que romper el cántaro para que deslumbre la luz de la antorcha y nuestros enemigos, hermano, teman. Eso es lo que Dios quiere, definitivo. Y mire, permítame mostrarles una foto nuestra y de cómo lucimos como iglesia. Esta fotografía la encontramos en el libro de Job. Y voy a leer unos versículos antes y yo le voy a decir dónde empieza a reflejarse nuestra faz, nuestra cara como iglesia. Job capítulo 11, versículo 13 al 19. Dice Job 11:13. Estos son los requisitos para la foto, ¿sí? Ya ve que cuando usted va a tomarse una foto le dicen, bueno, lo queremos 3/4 de perfil o de frente, con la patilla recortada o con las orejas bien visibles, ¿verdad? Cosas como estas. Ya no se usan esas palabras cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Qué eran? Nos decían, el corte de pelo tiene que ser, a ver, Beto, ¿tú qué estuviste? No, Beto, pues ¿cómo? Natural claro, decían, natural claro. ¿Qué quería decir eso? Así pero marcadito, ¿verdad? Todo esto natural claro. Natural oscuro era un poquito más pelito, ¿ah? Pero hermano, estos son los requisitos de la fotografía que Dios hace de su iglesia aquí. Job capítulo 11 verso 13 dice, si tú dispusieres tu corazón, dice, y extendieres a él tus manos, versículo 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, estás listo para la foto. Ahí te va, dice el versículo 15. Levante la cara, hermano, así no lo puedo fotografiar. El Señor no lo puede fotografiar. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio, dice, de mancha. Serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria, dice el versículo 16, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Versículo 17, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y luego dice al final, y muchos suplicarán tu favor. Esta es la foto o el espejo, como quiera entenderlo, de la iglesia, y debe de serlo en el último tiempo, hermano. Yo no sé qué fotografía o qué imagen, le vuelvo a repetir, tengamos de la iglesia del último tiempo, pero esta tiene que ser la imagen clara nuestra en este último tiempo. ¿Qué le agrada más, una foto o un espejo? Ambas cosas son ciertas y válidas, pero si nos fijamos bien en los primeros versículos, hermanos, hay condicionantes para que el crecimiento resplandeciente de la iglesia se note o se haga manifiesto. ¿Cuáles son esos requisitos? Disponer el corazón, dice el versículo 13, extender a él nuestras manos, echar de nosotros la iniquidad, no consentir en que more en nosotros o en nuestra casa la injusticia. ¿Se fija? Necesitamos prepararnos, necesitamos alistarnos para la foto, necesitamos, hermano, estar listos para que, hermanos, cuando vengan y supliquen nuestro favor, nosotros estar, hermano, listos y preparados. Y por eso el siguiente pensamiento es que tenemos que empezar a tomar medidas. Pablo a los romanos les dice, en el capítulo 13, versículo 12, Pablo les dice a los romanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y ya sabe que a mí me gusta mucho comparar las versiones bíblicas. Y la Biblia del oso, esa Biblia de Casiodoro de Reina,
de 1569, creo es. Dice de esta forma ese versículo. Fíjese que hay una diferencia, dice, la noche ha pasado, dice, ya y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Porque cuando yo leo la noche está avanzada, decimos, pues todavía es de noche. Pero no, la traducción más antigua y más correcta es, la noche ha pasado, dice. La noche ya pasó, ya llegó el día. Nuestra presente vida imperfecta, llena de aflicciones, tentaciones y pruebas, casi ya se extinguió porque ya la luz empieza a resplandecer. El día de la bienaventuranza eterna, hermanos, está cerca. Podemos oír todos los días sermones de que Cristo viene y de que el mundo está padeciendo dolores de parto, de aflicción, que la creación misma se queja. Hermano, pero si nosotros seguimos creyendo que todavía falta, más adelante cuando la cosa se ponga más fea, a lo mejor será el tiempo de manifestarnos. Ya se fue la noche, hermano, ya pasó la noche, ya es de día. Está a punto de amanecer sobre nosotros en nuestra gloriosa resurrección a la vida eterna. Por lo tanto, dice Pablo, desechemos o vivamos como candidatos para esa gloria eterna. ¿Hasta cuándo vamos a manifestarnos como somos? ¿Quiénes son estos? Tienen que decir. No descansemos hasta que la gente empiece a preguntarse, ¿quiénes son estos que han crecido, que se han desarrollado de repente tan rápido? Mire, hermano, la iglesia antigua, y le estoy hablando hace 30 años, 35 años, 37 años, los hermanos a lo mejor pueden testificar de 40 años atrás. La iglesia antigua causó un impacto en la sociedad. La iglesia antigua, hermano, si era en los camiones, si era en las plazas, si era entre las casas, la iglesia, hermano, impactaba a la sociedad. Llegó el punto en que dijeron algunos, bueno, vamos a calmarnos, hay ciertos desórdenes en esto que hacemos, y no lo dudo, no lo dudo. Pues hermano, estamos en el proceso de ser perfeccionados, se cometían errores, había desórdenes dentro del desarrollo de los ministerios y de los dones. No lo dudo. ¿Cuántos errores habré cometido yo? Sí le he platicado, ¿verdad? Que un día tuve que pedir perdón en una iglesia. Fue mi primer sermón. Le dije al pastor, hermano, Dios me llamó y me llamó a predicar. Dijo, sí. Está bueno. Dijo, el jueves tenemos una misión, una célula allá en Robinson, cuando Robinson era un ejido. Creo que todavía es, por ahí he visto unos letreros. Dice, entonces ahí está el hermano Víctor Grijalva, te vas a ir con él, tú vas a predicar el jueves. Dije, santo Dios, ¿para qué hablé? Hermano, pues fui, me armé de valor y armé un disque sermón. Y fui y me presenté, recuerdo bien que hablé de Hebreos capítulo 11. Hermano, pues ¿cuál? Era una congregación chiquita, pequeñita, de adobe, muy sencilla, pero con cristianos ahí, hermano. Y entonces prediqué, según yo, 7, 8 minutos y con permiso, hermanos, Dios les bendiga, amén, oramos y ahí nos vemos. Hombre, hermano, se me acabaron las palabras, se me acabó la valentía, se me acabó el llamado, se acabó todo. Y después como de 20 años, ya con otro pastor que también es conocido mío, nos vimos y me dijo, quiero que vayas a predicar. Y me acordé de aquella ocasión. Y entonces, hermano, lo primero que hice, les dije, hermanos, tal vez, ya pasaron 20 años, dije, tal vez no haya nadie de aquel tiempo. Ojalá, dije, no haya nadie. Y nada, hermano, una viejita levantó la mano. Yo sí me acuerdo de usted, hermano. Me dijo, ay, Dios mío. Dije, bueno, pues ahí discúlpeme, hermana. Discúlpeme. Yo no sé, hermano, qué hablé, yo no sé, hermano, si lo hice correctamente, yo no sé, hermano. Y le digo, la iglesia puede tener muchos defectos, o pudo tener y tenemos todavía defectos, errores, pero, hermano, de verdad le digo,
tenemos que crecer, tenemos que dejarnos de formalismos. Es mejor, hermano, fracasar en el intento que no intentarlo. Y le voy a decir algo: cuando usted da el primer paso, hermano, el Señor da 10 adelante de usted. Dios provee todo lo necesario. El Señor le dijo a Moisés y a su pueblo: dile al pueblo que marche. Oye, Señor, pero está el mar, dile que marche. Y cuando el pueblo tomó la decisión de marchar, el mar se abrió. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Qué estamos esperando? La gente nunca va a llegar a preguntarse quiénes son estos si nosotros no damos el paso para brillar. Miren, la oscuridad pagana está casi a su fin, hermanos. El día está cerca donde el sol de justicia se manifestará plenamente, y por lo tanto ya debemos nosotros también estar vestidos de luz. Imagínense que el Señor se manifieste y nosotros: sí, Señor, déjame, me visto de una vestidura blanca, déjame plancho la ropa, ¿verdad? Mi vestidura, y la blanqueo. ¿Se imagina? El Señor viene por una iglesia blanca, hermano, sin arruga, sin mancha, sin contaminación. ¿Vamos a esperar a que el Señor se manifieste para esto? No, hermano. Tenemos que prepararnos para afrontar la luz naciente, y tenemos que acoger con agrado su llegada. Tenemos que desechar, hermano, las supersticiones, el formalismo, como ya dijimos, la impiedad, los vicios de todo tipo. Y cuando digo vicios no me refiero a que fumemos o tomemos todavía, eso sería el colmo. Pero la iglesia tiene vicios que tiene que dejar, tenemos que dejar. Tenemos costumbres, hermano, en nuestros servicios, en nuestro hacer como iglesia, que no son sanos, que no son correctos, que para nada aprovechan. Tenemos que dejarnos de estas cosas y tenemos que vestirnos con la armadura de la luz. Recibamos plenamente la vida celestial, hermanos, mediante la cual nuestros espíritus estarán tan completamente armados contra los ataques del mal como podrían estarlo nuestros cuerpos con las mejores armas y armaduras impenetrables. Pablo a los tesalonicenses dice, capítulo 5, verso 5, dice: porque todos ustedes, dice Pablo, sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El asunto es que lo leemos y no lo creemos. El asunto es que lo leemos, hermano, y no lo practicamos. Versículo 8 de ese mismo capítulo dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Filipenses 2:14. A estos vicios me refiero, hermano. El amor, la falta de amor, la falta de fe, la falta de esperanza, dice a los tesalonicenses. Y Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles, dice el verso 15, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra vez, esta es otra fotografía tomada en otra ocasión, si usted quiere. Resplandecemos como luminares en el mundo. Si no estamos resplandeciendo, es porque hay reprensión en nosotros, nos falta sencillez, habrá murmuración, habrá contienda, habrá mancha en medio de nosotros, hermano. Por eso no resplandecemos. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y agrega Pablo: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y de esta última frase de Efesios 5:8 de Pablo se descubre la respuesta a la segunda pregunta que hace Salomón y que el mundo debe de hacer en nuestro texto. Dice ahí: ahora sois luz, ¿en qué? En el Señor, dice. Y la segunda pregunta que Salomón hace en Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que es hermosa como la luna?
¿Quién es la que es hermosa como la luna? O la pregunta sería, ¿de dónde tienen estos tal hermosura, tal gracia, tal palabra de verdad? ¿De dónde esos labios pueden hablar con tanta seguridad y con tanta verdad? ¿Por qué ellos tienen algo? Tiene que el mundo preguntarse, que resplandece como si fuera la luna. Mire, tenemos que entender esto, hermano, para no opacar la luz del Señor. Salomón habla de la luna, y es que la hermosura de la iglesia, hermano, no es propia. La hermosura que usted y yo tenemos no es propia, viene de Dios, así como la luna recibe su luz del astro mayor, del sol. Hay un pasaje de Ezequiel hermoso, hermano, que ilustra esto a la perfección. Ezequiel capítulo 16, versículo 14, le dice al pueblo de Israel, dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Y pudiera haber dicho Israel: no, hombre, qué bonito soy, cuánto me quiero, ¿verdad? Pero fíjese cómo sigue diciendo: es una hermosura perfecta, pero ¿a causa de quién? A causa, dice el Señor, de mi hermosura, dice, que yo puse sobre ti. Tenemos que entender, hermano, que cuando la gloria de Dios empiece a manifestar en nosotros y la iglesia y el mundo tenga que decir: ¿quiénes son estos? ¿Quién es esta gente tan especial? Nosotros podamos decir: Señor, es tu hermosura en mí, es tu gracia sobre mí. Este conocimiento debe de alegrarnos, hermano, pero también debe hacernos más humildes en nuestro transitar por este mundo cuando realicemos nuestra labor. No hay cosa más contradictoria e incongruente que la conducta de un siervo que actúa y se siente Señor. La iglesia, hermano, estamos llenos. Yo digo, debiéramos estar cansados de personajes usurpadores que se dicen iglesia. Los hermanos que vienen a la oración los miércoles, yo creo que han notado, por mucho tiempo, hermanos, por meses, yo oraba por esas gentes que están como pastores y que están engañando a la iglesia. Por muchos meses, muchos miércoles, Señor, bendice a esas personas que sin ser llamadas están engañando a la gente, están quitándole su dinero, están contándoles fábulas y cuentos y entretenimiento para congregaciones muy grandes. Y de un tiempo para acá, no sé si se han fijado, oro por los pastores que en verdad son pastores y por los ministros que son ministros. Porque, hermano, yo no sé si al orar, hermano, estemos haciendo un bien o un mal por gente así. Porque el que no ha entrado por la puerta, pues, hermano, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y pedir perdón a Dios. Bueno, no hay cosa más contradictoria, decía, incongruente que la conducta de un siervo que actúa y se siente Señor. Este mundo está saturado, escuche bien, este mundo está saturado de déspotas, de gente ególatra. La hermosura de la iglesia radica en reflejar la imagen de aquel que siendo Dios se hizo hombre, y luego que ya hecho hombre fue servidor de todos, y luego que ya siendo servidor de todos no le bastó, sino que fue a la cruz a morir como un maldito por todos nosotros. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: para que lo entendamos, pues tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La luz y la salvación de Dios en el alma del hombre es un tesoro celestial en un cofre humilde, hermano. Cuando la gente empiece a ver las manifestaciones gloriosas de Dios en su pueblo, hemos de decir: somos como la luna. Es la luz del Señor reflejado sobre nosotros, no es otra cosa. Y regresarle a Él, hermano,
la gloria que solo Él merece. Recordemos pues, hermanos amados, que el pecado desfigura, pero la gracia embellece. Si recibimos alabanza, algún reconocimiento, algún elogio, volvámoslo todo a Dios, porque nuestra hermosura es como la de la luna y por pura gracia se la debemos toda a nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, no quiero que, hermano, Dios empiece a manifestarse de una forma tal que al rato, hermano, nos quitemos el saco y queramos abrir a punta de sacazos el mar, ¿verdad? El río, y hagamos estas cosas fanfarronas, como hacen muchos, que Dios en cierta manera, porque no podemos negarlo. Hermano, esa gente que hace estos desfiguros es gente que recibió la hermosura de Dios en su tiempo y que después, hermano, dijo: no soy la luna, soy el sol, ¿verdad? Y te pinto una raya y no pasas de ahí. Y empezaron a hacer, hermano, estas fanfarronerías, hermano, que nada tienen que ver con la hermosura y la gracia de Dios. Usted sabe a lo que me refiero, y si no, ahorita platicamos, le pongo ejemplos más claros. Pero, hermano, cuando Dios se manifieste, no olvidemos nunca que somos, hermano, hermosos como la luna, no como el sol. Porque, hermano, lo que sigue, y esto sí, hermano, también tiene que ver con Dios. La tercera pregunta que Salomón hace y que el mundo tiene que hacerse es: ¿por qué proyectan vida estos como el sol? Porque Salomón dice: ¿por quiénes son estos esclarecidos como el sol? ¿Qué quiere decir esclarecido? Mire, la palabra esclarecido quiere decir distinguido. Quiere decir de ideas lúcidas. Quiere decir que es insigne, que es ilustre, afamado, destacado, preclaro, notable, eminente. ¿Quiénes son estos? Dios no va a quitar estos títulos, hermano, porque ¿sabe qué? La iglesia tiene estos títulos. La iglesia puede ser percibida con cada uno de estos adjetivos o de estos sinónimos de esclarecido. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Miren, la iglesia en cuanto a santificación es bella como la luna. Derivamos de Cristo toda su luz, gracia y santidad, como ya lo vimos en ese punto que acabamos de ver. Pero en cuanto a la justificación, hermanos, en cuanto a la justificación, somos claros como el sol. No sé si me da a entender. Cuando Cristo, hermano, hizo la obra en nosotros de justificación, nadie, absolutamente nadie, puede decir lo contrario. Por eso cuando una persona es rescatada, el primer momento, llámele primer amor, llámele como quiera, hay una luz radiante que nadie puede negar y nadie puede apagar, porque es la luz de Cristo, es un nuevo nacimiento, nació en Cristo. Miren, somos claros como el sol, es decir, revestidos de Cristo. Cristo es señalado como el sol ¿de qué? De justicia. Y dando, hermano, cuando damos la buena lucha de la fe bajo la bandera de Cristo contra todos nuestros enemigos espirituales, la obra justificadora de Cristo es perfecta, hermano. Perfecta es, no lo dude. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Y luego dice enseguida: sino que tendrá la luz de la vida. El Señor, hermano, comparte su luz con nosotros hasta el punto de decir o de llegar a decir que nosotros también somos la luz de este mundo. Mateo 5:14 dice lo mismo que Él dice de Él, lo dice de su pueblo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y hermano, aquí hay un gran honor que nos confiere el Señor al designarnos y darnos las mismas prerrogativas que Él, y debemos alabarle. La vida de Cristo, el sol de justicia en su iglesia, ha de comunicar vida, ha de comunicar calor. Y aunque usted no lo crea, le voy a decir algo:
hemos de comunicar salvación, hermano. Hay un himno muy hermoso que se llama Brilla en el sitio donde estés, dice. Sí lo ha oído. Brilla en el sitio donde estés, dice. Nunca esperes el momento de una grande acción. Dice, ni que pueda lejos ir tu luz. Y luego dice, de la vida a los pequeños actos de atención, brilla en el sitio donde estés. Dice, puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar, brilla en el sitio donde estés. Y luego dice, puede tu talento alguna cosa descubrir. Do tu luz podrá resplandecer. De tu mano, dice, el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Hermano, estos cantos tan antiguos hablaban, hermano, de doctrina, si se fija. Y esto es lo que Salomón, hermano, estaba diciendo. La gente ha de preguntarse, ¿y esto es como la luna? ¿Y esto es todavía más como el sol? Mire, Daniel, el profeta, en el capítulo 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Y esto puede aplicarse, hermano, usted dirá, pues a hombres útiles, particularmente a los ministros, ¿verdad?, del evangelio. Pero aquí habla de los entendidos, es decir, aquellos que están completamente instruidos en la palabra y la doctrina de Cristo, van a brillar, se van a distinguir eminentemente en la iglesia cristiana por la santidad de sus vidas y la pureza de su credo. Esto tiene que ver, hermano, con lo que nosotros recibimos y creemos. Está dando a entender Daniel, que hemos de convertir a muchos en el buen sentido. Cuando predicamos a Cristo crucificado entre las gentes, vamos a ser los medios o el medio para convertir a muchos a la fe cristiana, hermano. Seremos como las estrellas, como lumbreras brillantes en el reino cristiano de Cristo Jesús, valga la redundancia. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles, ya lo leíamos ahorita, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Y es que Pablo, hermano, así como Salomón, está diciendo, sé como el sol, sé como la luna. Cuando dice luminares en el mundo, está diciendo la iglesia tiene que ser como el sol, como la luna, como las estrellas. Está diciendo, bendice a los perversos y desobedientes con tu luz y resplandor. Está diciendo, deja que tu luz brille delante de los hombres, porque algunos han de caminar en esa luz por tu brillo, el brillo que recibimos de Dios, y Dios será glorificado. Es evidente, hermano, que el apóstol, cuando dice luminares en el mundo, se refiere a los astros solares en particular, y quizá a los cuerpos celestes en general. Esta es la señal del esfuerzo misionero, hermano. Pablo era misionero por excelencia, un misionero excelente, y está hablando de esto, que es el ministerio de la iglesia. Es la señal del esfuerzo misionero. El cristiano ofrece a todos la palabra de vida, es decir, la palabra que da la vida. Este esfuerzo misionero tiene dos aspectos. Es la proclamación del ofrecimiento del evangelio con palabras claras e inconfundibles. ¿Cómo necesita? Usted dice, hermano, pues el evangelio es el evangelio, pero escuche el evangelio que se predica hoy y verá, hermano, que no es claro. Es más, trae confusión a muchos. Pablo está hablando, hermano, que como luminares en el mundo hemos de presentar con esfuerzo el evangelio con palabras claras e inconfundibles. Y en esto tenemos también nosotros mucho que hacer, hermano. A veces le decimos a la gente, ¿ya recibiste a Cristo? Y la gente se destantea y dice, caray. Usted háblele a la gente de la sangre de Cristo y hay gente que dice, la sangre de Cristo. ¿Cómo? La sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
Pues quiere decir que el sacrificio de Jesucristo, con todas sus implicaciones que podemos desmenuzar y explicar bien a la gente que no conoce, salva. Creer en eso salva. Creer que el sacrificio de Cristo fue sustitutivo de mí, salva. Creer en esas cosas, pero hermano, no le digamos a la gente, la sangre de Cristo puede limpiarte, y la gente dirá, ¿y dónde la consigo? ¿Dónde la compro? ¿Verdad? Usamos palabras, hermano, y conceptos que a veces la gente no entiende. Pablo está diciendo, hermano, que el evangelio de Jesucristo en ese avance misionero tiene que ser claro, tiene que brillar claramente. Y la segunda cosa que Pablo dice es que este es el testimonio de una vida que es absolutamente recta en un mundo retorcido y pervertido. Si brillamos, hermano, no hemos de brillar a medias. Es más, hermano, el brillo no se le da a una persona que vive en pecado, por más que quiera simularlo, por más que quiera, hermano, aparentar. La hipocresía también se nota, pero el brillo de Dios se notará en todos aquellos, hermano, que son rectos en un mundo pervertido y retorcido, como ya dijimos. Pablo dice, irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha. Es el ofrecimiento de la luz en un mundo tenebroso. Los cristianos hemos de ser luces en el mundo y para el mundo. Y por último, hermano, Salomón hace una última pregunta. Dice, ¿quiénes son estos que son imponentes como ejércitos en orden? La gente, el mundo ha de preguntarse, ¿de dónde tienen estos tal poder? ¿De dónde tienen estos tales manifestaciones? ¿A qué brujo le aprendieron? ¿A quién? ¿Delante de quién, verdad, se sentaron para aprender estas cosas? Tenemos que presentar, hermano, el evangelio y el poder de Dios, hermano, tal como es. Porque mire, en relación, este poder en relación con nuestros enemigos, ¿de dónde tenemos nosotros tal poder que nos hace crecer y confesar que tenemos la victoria ante, hermano, un mundo tan terriblemente pervertido, como decíamos? Yo quiero que escuche esto con responsabilidad. En nuestro tiempo, como creyentes, tenemos muchas razones para descorazonarnos, hermano. Tenemos muchas razones. Cuántos malos ejemplos, cuántos esfuerzos inclusive sinceros que parecen inútiles. El miércoles platicábamos y decíamos, los mensajes se mandan. Yo, hermano, yo le he dicho, yo lo mando, el mensaje de este domingo lo mando como a 40 personas. Y los hermanos comentaban, ¿verdad? Yo he mandado el mensaje y no hay reacción en la gente. Me parece que realizamos esfuerzos sinceros pero inútiles. ¿Cómo no podemos dejar de ver y señalar, hermano, que su iglesia está empantanada? Lo repetimos una y otra vez, en viejas estructuras, muy cerca de costumbres sumamente religiosas y tradicionalistas, llenas de formalidad, pero lejos de la vida de Dios y del mover de su espíritu. ¿De qué sirve esto, hermano? Esto es para usted y para mí. Olvidados de la misión entre las masas y entregados solo a la autocomplacencia. La iglesia se ha dedicado, hermano, a ser una iglesia hedonista. ¿Sabe lo que es el hedonismo? Es, hermano, el solo placer, todo para mí. ¿Sí? ¿Mande? Placer por el placer. Yo sí voy, ¿verdad? Y paso un buen tiempo en la iglesia. Pues es que la iglesia no es para pasar un buen tiempo. La iglesia es para venir a ofrecernos todo a Dios. Hay un sacrificio, hermano, cuando venimos a la iglesia, no solamente de tiempo, de todo nuestro ser. Y entonces, la pregunta es, entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿No va Dios a levantar nuevamente a su pueblo? ¿Se volverá Dios a complacer en su pueblo otra vez para vergüenza y derrota de sus enemigos como en el principio? Esa es la pregunta que debiéramos estarnos haciendo. Y pudiéramos pensar y decir, ¿será la historia vieja de Israel de aquellos 80 años cuando David reinó 40 y Salomón su hijo otros 40, donde
el reinado de Dios, hermano, sobre la tierra estuvo en paz y tranquilo y en unidad en todo el vasto dominio de la tierra. ¿Será una historia esa solo para recordar, hermano? ¿Será la historia de aquella iglesia primera que el libro de los Hechos nos muestra, llena de ejemplos de poder, de milagros, de historias sobrenaturales, donde nadie ni nadie amedrentaba a aquella manada pequeña? Un cuadro solamente para enmarcar en el olvido, en la añoranza de una iglesia a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. ¿Será, hermano, esto sumamente o solamente histórico para nosotros? ¿Qué le causa, hermano, cuando lee el reinado de David y de Salomón lleno de gloria? ¿Qué le causa, hermano, cuando lee la historia de la iglesia primera que estaba dispuesta a todo? Es muy bonito, decimos, es muy bonito como para tenerlo ahí enmarcado, ¿verdad? Pero si ese cuadro se llena de polvo, hermano, no sirve de nada. Mire, cualquiera que sea la responsabilidad de los cristianos en la situación actual, es la nuestra también. Dios sabrá sacar de ella un bien mayor. Porque lo que está escrito en el pasado, hermano, lo que se ha escrito en el pasado y se escribe hoy, déjeme le digo, no es la historia de Pablo, hermano, no es la historia nuestra. Es la historia, hermano, de sus criaturas. No, es la historia de Dios y de su plan perfecto. La historia es la misma que la del principio. Nada ha cambiado. La tierra, ¿cómo se encuentra la tierra hoy en comparación allá con el Génesis capítulo 1? Se encuentra desordenada, se encuentra con un vacío, se encuentra, hermano, revuelta, se encuentra con oscuridad. Nada ha cambiado. Tenemos la oscuridad en nuestras narices, hermano. La historia sería fatal, óigalo bien. La historia sería inútil. La historia sería desalentadora si se tratara de nuestra historia. Pero como se trata de la historia de Dios y de su creación, esperamos siempre el mover de su espíritu. Esperamos la potente voz de mando que ordene todas las cosas y ponga fin a ese tenebroso caos con su luz. Porque Génesis dice, y la tierra estaba desordenada, como hoy está desordenada. La tierra estaba vacía, como hoy, hermano, se encuentra un vacío. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y si Dios quiso apartar a algunos pocos hombres, nada ilustres, por cierto, imperfectos, por cierto, pero con el propósito de manifestar su poder, la historia ya escrita, aunque no vivida, dice que lo hará, hermano. La historia de Dios dice que lo hará. Apocalipsis 2:26, ponga atención, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27, las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Y el versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A Tiatira, porque estas palabras fueron dichas a Tiatira, pero el Señor aclara en ese versículo 29 lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es solo para Tiatira, ni para las iglesias de Asia solamente. La historia de Dios nunca ha cambiado, porque Dios no cambia. En esta historia siempre Dios es el vencedor y su pueblo sale victorioso también. Somos el ejército de Dios, hermano. ¿Quiénes son estos imponentes como ejércitos en orden? Dice. Y mire, el salmista veía, hermano, y había recibido de oídas y de vista que la historia de Dios no cambia para con su pueblo. Salmo 44, verso 1, 2, 3. Dice, oh Dios, dice el salmista,
Con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres también nos han contado. ¿Qué cosa? La obra que hiciste en sus días. Dios es el mismo, hermano. En los tiempos antiguos, tú, dice, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Versículo 3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, dice, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Usted y yo como ejército, hermano, a Dios le ha placido, óigalo bien, complacerse en nosotros. A Dios le ha placido que nosotros venzamos, no por nuestra diestra ni por nuestro brazo, sino por su poder. El versículo 5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Versículo 6, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Versículo 7, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen o a los que nos aborrecían. Versículo 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Hermanos, ¿dónde y cuándo? ¿Cómo fue que perdimos de vista la fuente de nuestro poder? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para gloriarnos, fíjese nomás, en simples escaramuzas que son dignas de juegos infantiles, porque esos cuentos de que yo ato y desato y tú tienes la autoridad y tú nomás declara, hermano, es como un juego infantil. Esas son simplezas. Pero cuando, hermano, dejamos de comportarnos como un ejército plenamente dotados por las poderosas armas de Dios. Pablo a los Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando, hermanos, desoímos la voz de nuestro capitán para escuchar las voces de simples subalternos mortales que no hacen nada por nosotros, que nos hacen creer en sus directrices y no nos llevan nunca a la victoria. ¿Cuándo dejamos, hermano, de oír? Volvamos a escuchar, hermano, mejor la voz de nuestro paladín, que nos dice, según Lucas 10:19, he aquí, os doy. Esto es palabra de Dios, hermano, y lo digo porque está en rojo en muchas Biblias. El Señor nos dice, he aquí os doy potestad, poder de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este es el ejército de Dios, hermano. Este es el ejército de Dios. Si le damos oído, hermano, a los hombres, seremos un ejército de chocolate, de mantequilla. Hermano, con cualquier cosa nos desbaratamos y decimos, no, ya no voy al templo, me engañaron. Pues claro, estás oyendo a alguien que no es tu capitán. El capitán nuestro dijo estas palabras y tenemos que creerle. Hermano, dirán algunos, no podemos negar, hermano, que las circunstancias en nuestro tiempo son otras a los de los tiempos antiguos. Hermano, la maldad ha ido en aumento, ciertamente. Los enemigos se han tornado poderosos, pero en relación con las circunstancias, cualesquiera que sean, hermano, yo le puedo decir, si alguien tiene capacidad para mantenerse firme ante los embates de este mundo, hermano, es la iglesia. Nadie más lo va a poder hacer. Todos se han de derretir, se han de desbaratar ante el embate del mundo, pero la iglesia tiene, hermano, las capacidades para mantenerse firme. No hay nada que pueda quebrantar la fe de la iglesia, porque su poder y confianza dependen de Dios. Voy a leer esto rápido, hermano, porque ya voy a terminar. Romanos 8:28 dice, hermano, las circunstancias son muy difíciles, son diferentes a las de otro tiempo, son exageradamente violentas, oscuras.
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Pues si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 33. ¿Y quién va a acusar a los escogidos de Dios? Pues imagínense, Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la gente dice: hermano, pero hay aflicciones muy severas. Muchos nos preguntamos, usted se ha preguntado. Oigo yo a mi mamá, hermano, en tiempo atrás, y esas palabras yo las he tenido que decir. Y hemos dicho: ¿qué nos tocará ver? ¿O qué irán a ver nuestros hijos o nuestros nietos? ¿Hasta dónde irá a llegar la maldad a su colmo? Hermano, pero nosotros no debemos pensar en eso, sino más bien en que no hay nada que nos pueda hacer desistir del propósito eterno. La iglesia ha de imponerse por el poder de Dios como ejército, ¿sí? Como ejército en orden, imponente. Romanos 8:35, y ya voy a terminar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? Tribulación, eclipses de 1, 2, 3 días, como dicen que va a suceder, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, dice Pablo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice: por lo cual estoy seguro. Usted lo está, hermano. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, pero las aflicciones o las atracciones de este mundo es muy fuerte. Ya dijimos, hermano, en el punto anterior, cuando Pablo dice que nada, cuando dice Pablo que nadie, es nada y nadie nos podrá, hermano, separar. Y termino con estos 3 versículos o 4. Juan en su primera carta dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí otra vez, hermano, hago la aclaración y el llamamiento tanto para nosotros y para los que nos escuchan por el video o por el mensaje. Todo lo que es nacido de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos, hermano, morir a nuestra vieja naturaleza. Necesitamos que Dios nos haga renacer a una vida nueva o a novedad de vida. Necesitamos a Cristo para esto. Necesitamos a su Espíritu para que brille en nosotros. Y Juan dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador. Cristo se entregó por nosotros para darnos vida y para que nosotros pudiéramos vencer a este mundo. Ya no hablo más. Le pregunto: ¿está usted listo para brillar, hermano? Estamos listos para brillar. Estamos listos para responder a las preguntas de los demás. ¿Quiénes son esos que se imponen, que van en aumento, que han sido hermoseados? Nos creemos parte de esta iglesia, hermano. Dice Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39: mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el mes que entra? No le voy a decir que el año que entra, porque si le digo que el año que entra, nos esperamos hasta el año que entra. ¿Cómo se ve el mes que entra, hermano?
según Salomón pregunta, ¿quiénes son? Yo le puedo asegurar, hermano, que ya hay respuesta a estas preguntas de Salomón. Yo le puedo asegurar que allá afuera, hermano, hay algunos que ya se pusieron la camiseta y dijeron, yo soy ese que se parece a la luna, yo soy ese que resplandece también con la luz del sol de justicia, yo soy ese, ¿sí?, que ha sido hermoseado, yo soy ese que estoy parado como un ejército en orden para el Señor. Yo le puedo asegurar, hermano, que estas cosas no son únicas de nosotros, no crea usted. Olvídese del predicador, fije su vista en el mensaje y en la inspiración de Dios, hermano, que inspiró estas preguntas. Y le digo, aunque eran, hermano, para la tsunamita, por deducción, esto implica a la iglesia. Nosotros somos esos. Nosotros, hermano, somos la respuesta a cada una de las preguntas que Salomón se hacía. Hágase de pie. Vamos a orar. Hable con Dios, hermano. Hable con Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por despertarnos. Gracias por preguntarnos, por incomodarnos un poco. Sí, Señor, es deleitoso, es maravilloso estar los hermanos juntos en armonía. Es maravilloso, Señor, recibir, Señor, tu palabra, Señor, cada domingo. Es maravilloso alabarte, bendecirte, cantarte. Es maravilloso, Señor, encontrarnos con nuestros hermanos cada comienzo de semana. Dios, pero ¿quiénes son esos de los que tu palabra habla, Señor, que se muestran como el alba, Señor, que van creciendo en resplandor, en brillantez? ¿Quiénes son, Señor? ¿De quién habla el autor, Señor, de estas palabras? ¿A quién tu Santo Espíritu, Señor, inspiró para que se preguntaran estas cosas? ¿Quiénes son? ¿Quién es esa que se muestra como el alba, con creciente brillantez? ¿Quiénes son, Señor? Gracias por preguntarnos hoy a nosotros estas cosas. ¿Quién es esa que es hermosa como la luna? Dios, yo me pregunto hoy, ¿hay hermosura en mí? Señor, ¿verá la gente hermosura en mí cuando me ve? Señor, como hijo tuyo, estoy dejando que tu luz, Señor, resplandezca en mi vida de tal forma que otros puedan verlo. Se darán cuenta, Señor, mis vecinos, mis familiares y los que me ven, que yo he estado contigo, como Pedro y Juan habían estado contigo y la gente lo sabía. Sabrán, Señor, otros que hemos estado, Señor, junto a ti. Dios, he sido esclarecido, Señor, como el sol. Es decir, he sido justificado y esta justicia se nota en mí. Señor, porque si he sido justificado por ti, Señor, realmente he sido esclarecido como el sol. Soy insigne por ti, soy justificado y, Señor, soy preclaro, soy insigne, correcto, Señor, porque tú lo has hecho y nadie puede contradecirlo. Tengo tal seguridad, Señor, en mi vida de que he sido justificado por ti. Dios, estamos siendo imponentes, nos hemos impuesto ante la oscuridad que impera en nuestro tiempo, en nuestro siglo, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro México, en el mundo. Nos estamos imponiendo, Señor, como ejércitos ordenados, Señor, con el poder del ejército de Dios.
¿O seguimos guardando compostura al grado tal de, Señor, apagar al espíritu, de ver con recelo a los dones, creyendo que hemos de caer en el desorden? Señor, nos estamos comportando como ejército, Señor, que posee las armas, Señor, no carnales, sino las armas, Señor, poderosas en Dios, que destruyen fortalezas del enemigo. Gracias por preguntarnos. Señor, deja que estas interrogantes, te pedimos, Señor, resuenen todo este tiempo, todos estos días en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos presentar respuesta clara, Señor, y podamos decir: soy yo, Señor, somos nosotros, somos tu iglesia, somos los escogidos, los redimidos de Dios, por los que se pregunta en este pasaje Salomón y tu Santo Espíritu. Sí, Señor, que nuestra respuesta sea: Señor, henos aquí, somos nosotros, porque, Señor, sabemos que no encontrarás a otros, Señor, sino a los llamados, sino a los escogidos de Dios. Dios, aquí está pues nuestra vida, Señor, otra vez. Llénanos con tu Espíritu otra vez. Satúranos con tu Espíritu, con tu brillantez. Satúranos, Señor. Y cuando estemos brillando, Señor, no olvidemos, Señor, decir y confesar que la gloria, Señor, que tenemos, que la gracia que tenemos viene de ti y de nadie más. Que así sea, Padre. Gracias en el nombre precioso de Cristo.